hechos violentos y la presencia de grupos de narcotraficantes mexicanos en los departamentos fronterizos de San Marcos y Huehuetenango, las autoridades guatemaltecas decidieron militarizar la zona para evitar que se sigan produciendo más hechos vandálicos en el lugar. Bueno, la amenaza existe siempre, no desde ahorita, siempre ha existido. Toda vez de que sabemos de que estamos fronterizos con México, los operativos que realizamos junto al Ministerio de la Defensa han coadyuvado para que se tenga la tranquilidad. Las autoridades enviaron a la frontera a más de 2.000 integrantes de las fuerzas de seguridad para tratar de evitar que los grupos de narcotraficantes de México, especialmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, puedan seguir copando el terreno de Guatemala para cometer asesinatos y continuar con el trasiego de drogas. Estas son las operaciones que realiza el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, siguiendo instrucciones del gobierno central para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad de los guatemaltecos en esta zona fronteriza. Muchos narcotraficantes mexicanos han huido a Guatemala luego de cometer gran cantidad de hechos vandálicos en Chiapas en las últimas horas, por lo que los pobladores proyectaron su temor debido a que el lugar se ha convertido en una zona de guerra. Está bueno porque, ¿qué le puedo decir? Pues está más controlado, ¿qué le digo? Que se están protegiendo al ciudadano. El ejército de Guatemala reconoció por medio de un comunicado de que tiene conocimiento de que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación han incursionado en territorio guatemalteco y mantienen amedrentadas a muchas personas. Información: desde hace algunas semanas se han registrado específicamente diferentes sucesos en el occidente del país, sobre todo en zonas fronterizas con México. Incluso recientemente teníamos el reporte de un supuesto desfile de narcotraficantes que se desarrolló en el estado sureño, en Chiapas, México, y luego de que trasciende esta información, también recordemos diferentes hechos violentos que se han registrado en el departamento de San Marcos, y a raíz de esa situación, las autoridades del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil específicamente han generado diferentes operativos y también operaciones en conjunto con el Ejército de Guatemala en puntos estratégicos en zonas fronterizas con México para poder garantizar la seguridad. También resaltamos lo que se ha venido trabajando en Huehuetenango, también en San Marcos, como lo mencionaba, donde se despliega toda esta seguridad para poder garantizar, por supuesto, la protección de los habitantes. En este contexto, le comento que el ministro de Gobernación se refiere también a los operativos en la frontera con San Marcos y Huehuetenango. Además, indican que no existe la amenaza del ingreso de narcotraficantes mexicanos. Para profundizar un poco más acerca de este tema, ya se encuentra con nosotros el periodista Marvin García. Adelante, Marvin, si nos puedes comentar un poco más acerca de lo que te dijeron las autoridades. Y bien, ya vamos a tener esa comunicación muy importante con Marvin García. Recordemos que él está recabando esa información oficial para conocer el número de participantes en estos operativos, la cantidad de elementos que están directamente desplegados en diferentes departamentos del país. Hablábamos, según la información que le ha brindado a Marvin García, el ministro de Gobernación, hablamos de los operativos en zonas fronterizas con San Marcos y México, y también Huehuetenango. Así que adelante, Marvin, te escuchamos. Gracias, compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos, y es que le hemos dado seguimiento a la seguridad que se mantienen las fuerzas combinadas en las fronteras con México del departamento de San Marcos y Huehuetenango. Se ha mencionado que se ha incrementado por parte del Ejército de Guatemala en Tacaná y en otras fronteras el número de efectivos de esa institución, pero para poder tener conocimiento de cuál ha sido el trabajo, se encuentra conmigo el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, para que nos pueda dar detalles de estos operativos y también algunas capturas que se han registrado en el departamento de San Marcos y Huehuetenango. Señor ministro. Buenos días, Marvin, buenos días a todos. Efectivamente, desde hace 3 semanas tenemos un despliegue importante en la frontera con México, específicamente en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, principalmente en Huehuetenango, en La Democracia y La Mesilla, y en San Marcos, en Ayutla y Tecumán. Básicamente, la presencia policial ha reducido a cero la violencia criminal en esa área, pero además estamos previendo
de que algunas operaciones de las fuerzas de seguridad de México que están haciendo ejerzan alguna presión y pudiera algún grupo intentar ingresar a territorio nacional, cosa que hasta ahorita no ha sucedido. El Ejército de Guatemala, en su función de resguardo de las fronteras, ha desplegado al personal que ellos han considerado pertinente. Nosotros tenemos más de 50 efectivos de Policía Nacional adicionales que hemos desplegado a cada una de estas fronteras. Así es que han habido resultados positivos, más de 100,000 quetzales incautados a personas que no han podido sustentar la procedencia de los mismos. Ha habido droga incautada en Huehuetenango, ha habido armas, ha habido personas consignadas. Así es que el despliegue ha sido importante y seguirá por el tiempo que sea necesario para evitar el posible traslado de personal de las estructuras de los carteles mexicanos que están en una pugna ahora a territorio guatemalteco. Listo, eso precisamente le iba a comentar en torno al municipio de Tacaná. ¿Qué se sabe? ¿Es el ejército? ¿Ustedes son los que están operando en ese sector que se habla que mexicanos podrían llegar a territorio guatemalteco? Bueno, entiendo que el ejército ha desplegado al municipio de Tacaná personal a resguardo de su frontera, es la función del ejército. Nosotros tenemos priorizado la democracia, la Mesía, Ayutla y Tecugumán. Solo esos, el Tacaná no incluye policía. El día de hoy enviamos a personal, de acuerdo a la información de la Subdirección de Información Antinarcótica, va a analizar si hay necesario trasladar personal a Tacaná. Si no, de acuerdo a la dinámica, se va a desarrollar el despliegue en esas fuerzas. El personal policial y de mando de la policía, ya estuvo un viceministro la semana pasada supervisando el área, hay otra supervisión el día de hoy, esta semana. Así es que estamos constantemente movilizando a las unidades de acuerdo a la información que se va generando. ¿Qué información ustedes tienen? ¿Sí hay posibilidades de que narcotraficantes ingresen a territorio guatemalteco? ¿Qué información tienen ustedes? Hasta el momento no hay una amenaza de que estos narcotraficantes ingresen, así como se mueven ellos en el lado mexicano. No hay, y además no solo no hay amenaza, sino no hay posibilidad en virtud del despliegue de las fuerzas de seguridad, de ejército y policía en el área de frontera. También los hechos que se han suscitado y que hemos visto en algunos videos que se han viralizado son hechos alejados a la frontera. Muchísimas gracias. Ahora con el jefe de antinarcótico, Elber Tetón, para que nos pueda comentar cuáles son los resultados que se han dado ahí, director. Efectivamente, como lo decía el señor ministro de Gobernación, hemos desplegado una fuerza importante en estas fronteras con México y hemos tenido importantes resultados. Hemos capturado 5 personas vinculadas a narcotráfico, hemos incautado 119 kilos de cocaína, hemos incautado motocicletas, vehículos y continuamos operando porque también se han desarrollado operativos importantes para prevenir el ingreso de estructuras mexicanas a este lugar de La Mesía y Tecumán en San Marcos. Ya, ahora, viceministra, me imagino usted es la que ha encabezado esta delegación para poder supervisar el lugar. ¿Cuáles las recomendaciones que se están dando ahí en el área? Buenos días. Así es, un equipo del Ministerio de Gobernación pues ha estado coordinando todas estas acciones con el liderazgo del señor ministro. El despliegue ha sido efectivo, con cero incidencia criminal hasta el momento. El despliegue continuará por el tiempo que sea necesario y que sigamos recibiendo información que amerite la presencia en el área. Esta semana continuarán las supervisiones, también tendremos apoyo aéreo para reforzar a las fuerzas terrestres y estaremos comunicando los resultados que obtengamos. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, compañeros en Estudios Centrales.